Bueno, hermanos, pues vamos a proseguir ya con los últimos textos del capítulo 8 de Romanos. Nos estaba diciendo el apóstol Pablo desde el versículo 29, porque a los que antes conoció, este preconocimiento divino, que Dios, ¿verdad? Nos dice aquí, nos conoció desde antes de que fuéramos creados. Él con su omnisciencia, él sabía todo acerca de ti, todo acerca de sus hijos, de todos nosotros. Él nos conocía y desde entonces Él nos amó, dice, con amor eterno te he amado. Entonces, este preconocimiento, que no fue el motivo por el cual Dios nos escogió, meramente, ¿verdad? Está mencionando Pablo cómo debido a este conocimiento que ya tenía él ya en mente, a quién iba a escoger, a quién iba a salvar, cómo nos iba a salvar, a través de quién nos iba a salvar, cuándo nos iba a salvar. Todo esto en la primera etapa del plan de salvación, lo que es la planeación, ¿verdad? Dios como el arquitecto divino, pues estableció todos los parámetros, él tenía perfectamente planeado cada aspecto de todo este plan de salvación y redención precioso. Y bueno, entonces, con este preconocimiento divino, dice también nos predestinó. Predestinación, que pre significa antes y destino, o sea, el destino antes de que nosotros naciéramos, él ya estaba, él ya destinado, a cada uno de nosotros había predestinado y nos había predestinado, lo dice aquí, para que fuéramos hechos, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, qué plan tan maravilloso, imagínense. O sea, primero, pues él tenía en mente, ¿verdad? Crearte, pero no solamente crearte y dejarte en un mundo hostil y perverso y contrario a Dios mismo, sino que el propósito de Dios por el cual Él te creó y me creó a mí, creó a todos sus hijos. Aquí lo dice hasta el versículo 29, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, sea la imagen de Jesús, para que tú y yo fuéramos hechos, pues, con un parecido al Señor Jesucristo en su vida espiritual, su vida moral, que lo que manifestó el Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra, pues que nosotros también siguiéramos sus pisadas, ¿no? Imitándolo a Él, conociéndolo a Él, sabiendo de qué manera Él, pues, conocía también todo acerca de su Padre. Y bueno, entonces, con este propósito suyo de hacernos como a Jesús, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, o sea, entre todos los miles y miles de hijos que Él predestinó, y vamos a ver adelante qué más pasó, pues con este propósito de ser como Jesús, tan parecidos como podamos serlo, en todas las áreas, de todas maneras, como el Espíritu Santo va trabajando en nuestras vidas, nos va puliendo, como dice el proverbio, quita la escoria a la plata y saldrá laja para el fundidor. Entonces, de esta manera, dice para que Jesús fuera el primogénito. Siempre el primogénito, pues ustedes saben, es el primero en nacer y es el que recibe del Padre pues todos los derechos y toda la herencia, y el primogénito pues es el que lleva a cabo o prosigue haciendo la obra del Padre, ¿no? De la familia. Entonces nuestro Padre Celestial escoge a Jesús y Él pues lo pone al frente de toda la familia como el primogénito. Dice, entre muchos hermanos, todos nosotros somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a este texto, Jesús es el primogénito. ¿Por qué primogénito de la creación, de la creación, de la creación eterna? ¿No? El primero en nacer de nuevo, el primero en llevar a cabo todos los propósitos y planes de nuestro Padre Celestial.
Y entonces ya prosigue en el versículo 30, dice el apóstol Pablo aquí que él entonces dice que a los que predestinó, o sea, a todos los que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Jesús, todos los que de antemano, antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió para, dice aquí también, no solamente para ser hechos conforme a la imagen de Jesús, sino también al habernos predestinado, dice a estos, o sea, todo este grupo de predestinados, a estos, dice también, ¿qué cosa? Los llamó, el llamado ineludible, un llamado, dice un texto, son muchos los escogidos, pero pocos, muchos los llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? A estos dice también los llamó. Y el tercer paso, entonces, después, primero haber sido conocidos, después predestinados, luego llamados, dice a los que llamó, a estos, siempre es a estos, a este grupo. No hay, de este grupo no hay fuera que se quiera meter a este grupo, saltarse la barda, meterse por algún túnel. No, esto no es posible. Todo esto es el plan y la obra de predestinación, de salvación, de redención, de justificación del Padre. A los que predestinó, a estos, son a los que llama. Dios no llama a ninguno que no haya sido predestinado, ¿verdad? Pueden ser personas pues muy buenas, personas con evidentemente pues con algunos atributos que la gente los pudiera considerar pues hasta de una vida santa, ejemplar. Pero aquí dice muy claro, versículo 30, son los predestinados por Dios Padre, porque a Él le plació, porque eso fue su voluntad y en su misericordia, ¿verdad? A estos que predestinó, que merecíamos la condenación como millones de personas más, a Dios le plació escogernos y a estos que predestinó también nos llamó. ¿Cuándo nos llamó? Pues recuerdas en qué momento fuiste llamado por nuestro Padre Celestial a través de su Espíritu Santo, una persona que se acercó a ti, te habló de Jesús, te testificó, te dijo acerca del amor de Dios. Yo recuerdo el 7 de mayo de 1971, ¿verdad? Dios me llamó, este llamado fue porque yo era de este grupo, ¿verdad? No por lo que yo era, porque si algo merecía, y algo merecíamos todos los predestinados, como todos los demás, ¿verdad? Por nuestros pecados era la condenación eterna, la muerte eterna de nuestra alma. Entonces, esta voluntad santa y perfecta de Dios, pues nos llamó con su Espíritu Santo a través de la palabra, alguien que usó el Evangelio y el Espíritu Santo vivificó esa palabra. Tú oíste, ¿verdad? Dios abrió tu entendimiento, tus oídos espirituales y escuchaste este llamado y este llamado fue tan suficientemente claro, tan suficientemente poderoso, pues que tú respondiste al llamado. Tú le dijiste cuando Dios te llamó, pues sí, sí, yo quiero ser salvo. Yo quiero arrepentir de mis pecados y quiero entregarle mi corazón a Cristo. Y entonces este llamado, por eso se llama el llamado eficaz. ¿Verdad? Un llamado que cuando Dios hace y lo hace algún predestinado, siempre va a haber una respuesta positiva de aquel que escucha este llamado divino, que viene del corazón del Padre, ¿verdad? En el amor del Padre. Pero entonces vemos la cadena de oro, le llaman a todo este proceso. Primero Él nos conoció en la eternidad y bueno, a los que conoció los amó y los predestina, a los que predestina los llama y a estos que Dios llama, fíjese también aquí lo que vimos en el capítulo 6,
los justificó. ¿Quiénes son aquellos que Dios ha justificado? Pues vamos para atrás de la cadena, fueron los que fueron llamados. ¿Quiénes fueron los que fueron llamados? Los que Dios predestinó. ¿Y quiénes fueron a los que Dios predestinó? Los que Dios conoció desde antes de la eternidad. Y los amó y nos amó y fuimos el objeto de este amor eterno que tendremos por toda la eternidad. Pero aquí no acaba la cadena. A estos que Dios llama, dice Pablo, a estos también justificó. Y para justificarnos, ya al estudiar el capítulo 6 vimos todo lo que Dios tuvo que hacer. No solamente es un llamado y quieres recibir a Cristo, no, pues sí, yo quiero recibir a Cristo y me arrepiento de mis pecados. Es parte del proceso. Pero el proceso va más atrás al llegar al punto de que pues entendemos que todo esto le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Tuvimos que ser matados juntamente con Cristo, ¿verdad? Morimos juntamente con Él. Y no fue así nada más de, pues, quieres recibir a Cristo y sí, y ya, ¿no? No, sino le costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, un gran precio, el precio único que pues, podía ser pagado solamente a través de Él, que era perfecto y sin pecado, podíamos nosotros ser, juntamente con Él, pues morir, ser sepultados, resucitar juntamente con Él y ser glorificados con Él. Y luego ser sentados en la gloria a la diestra del Padre. Y entonces acá prosigue la cadena de oro, así fue llamado este proceso por los reformadores, Lutero, Calvino, todos ellos, a los que justificó, ¿verdad? A estos siempre es a estos. Recuerden ustedes y noten que no hay fuera de este grupo sino a estos. A estos Dios predestinó, a estos Dios llamó, a estos fueron a los que justificó, a estos son a los que justificados, a estos también, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Fueron glorificados. Entonces, predestinados, llamados, justificados, glorificados, conocidos. 5 pasos en el proceso. Aquí faltó este preconocimiento, pero pues es una obra de antemano bastante también importante. Pero a lo que se refiere aquí el versículo 30, vemos acá, ¿verdad? El número 1, 2, Dios nos llama, 3, Dios nos justifica y 4, entonces nos glorificó. Y cada uno de ellos en sí, pues es toda una doctrina, es toda una obra maravillosa. En esto, ¿verdad? Pues toda la gloria es para nuestro Padre Celestial, para su Hijo Jesucristo, todo lo que le llevó a hacer este proceso, predestinarnos, llamarnos, justificarnos, glorificarnos, y siempre con su maravilloso cuidado, ¿verdad? De que nada en esta cadena de oro pues se pudiera quedar atrás, que pudiera perderse, ninguno de los que me diste, decía Jesús, se perdió, cuando hablaba de los discípulos, de los apóstoles, más que el hijo de perdición, ¿verdad? Para que así se cumpliera pues la voluntad y que se cumplieran los propósitos santos de Dios. Entonces, este proceso llamaron los reformadores la cadena de oro y es en un orden pues planeado por nuestro Padre Celestial con su sabiduría, que no, fue un plan perfecto, es el plan A, no hay un plan B. Esta predestinación, este llamado, esta obra de justificación maravillosa y esta glorificación con la que nosotros, ¿verdad?, merecidamente recibimos de parte cristiana. Y bueno, volvemos otra vez a encontrar aquí las palabras de esperanza del versículo 31 hasta el 36, ¿no? Estas palabras de esperanza, de vida que
Por eso, pues sí, le titulamos este capítulo 8, el capítulo de la esperanza, ¿no? La esperanza de vida, la esperanza divina, la esperanza que tiene bases en la Biblia, la esperanza que llevó al patriarca Abraham, el padre de la fe, a enfrentar todas las barreras, a todos sus enemigos, a llevar a cabo el propósito a través del cual Dios iba a traer a su pueblo y a través del cual también vendría el Mesías y juntamente con el Mesías todos nosotros. Entonces fíjese la esperanza tan hermosa que encontramos en cada uno de estos textos. Dice así el apóstol Pablo, versículo 31. Y si con, Dios es con nosotros. Si tú ves el Antiguo Testamento, la cantidad de textos a donde Dios afirma que Dios está contigo, que va contigo, que Él te cuida, que Él te guarda, que Él te protege, que su provisión estará siempre contigo. El amor de Dios que nunca nada nos podrá separar de Él. Entonces, si es de Dios, porque Dios es con nosotros, no está hablando si el rey David es contigo, o si Abraham estuviera contigo, o si Sansón, o si estuviera el apóstol Pablo, Pedro contigo, ¿no? No es Dios mismo. Si Dios es contigo, fíjese la pregunta que hace entonces, ¿quién en tu contra? ¿Quién va a poder? En otras palabras, dice, si alguien te busca para hacerte daño, quiere destruirte o quiere causarte algún mal, ¿verdad? Debería pensarlo no solamente 3 veces, muchas veces, porque ¿con quién se va a enfrentar? Con Dios nuestro Padre, el que hizo el universo, el que con solo su palabra dijo que sea hecho, y 8 billones de galaxias, como calculó Einstein matemáticamente, que existían en el universo. Este Dios todopoderoso es el que está contigo. Entonces, si Él está contigo, dice Pablo, ¿quién entonces contra ti o contra nosotros, no? Nada de lo que Dios vaya a permitir va a ser algo que vaya a ser en contra de su plan de amor para ti. Dios lo que está permitiendo ahorita, pues una disciplina especial, que mucho tiempo Dios esperó como con Israel, para que Israel se arrepintiera, para que viniera otra vez a acercarse a las promesas, a la palabra de Dios, y pudiera ser salvado del juicio que vendrá, sobre todo en la tribulación, que es un juicio cuyo propósito es primeramente, pues, contra Israel, contra su mismo pueblo, porque están en rebeldía, están bajo un juicio de Dios, Israel. Y con esto Dios va a traer a muchos israelitas para reconocer que Jesús es el Mesías prometido. Y con esta disciplina que ahora está la iglesia en general en el mundo, pues Dios también está tratando, ¿verdad?, que regresemos a un conocimiento de nuestro Padre Celestial más íntimo, más completo, más perfecto, más bíblico. No basta nada más saber de Dios el Padre algunas cosas, y que cantemos en una alabanza de media hora, de muchas veces alabanzas en muchas congregaciones de 1 hora, pues son 3 canciones que le cantan al Padre, y los otros 45 minutos se la pasan alabando pues a Jesús, o pues esto verdaderamente no es la verdadera adoración en espíritu y verdad. Recordarán que Jesús le dijo pues a la mujer que Dios busca verdaderos adoradores, los verdaderos adoradores que alaben, que adoren a Dios en espíritu y verdad. Y ahora ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores, dijo Jesús, adorarán ¿a quién? Al Padre, a Dios. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios Padre. Es como cuando Jesús enseñó a orar. Nunca Jesús enseñó: cuando ustedes oren, órenme a mí.
No encontramos esta oración. No decimos, Señor Jesús, te pido esto, Señor Jesús, te pido lo otro. ¿Por qué? Porque Jesús mismo enseñó cómo debíamos de orar. Y cuando tú oras de acuerdo a lo que Jesús enseñó, tu oración es una oración bíblica. Y Jesús enseñó que cuando oráramos al Padre en el nombre de Jesús. Pero la oración es al Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Este Dios nuestro, este Padre nuestro, ¿verdad? Es al que debemos nosotros siempre de elevar nuestras oraciones. Pero también la adoración, dice la verdadera adoración, vendrán días cuando verdaderamente adorarán al Padre, adoraremos al Padre en el nombre de Jesús de la misma manera. Entonces, entre más bíblicos seamos, hermanos, pues no queremos explicar la escritura fuera de lo que está escrito, o sea, muchas controversias y argumentos de que si sí o si no, es muy sencillo. Jesús oró, ¿verdad?, al Padre y enseñó que nuestra oración debe ser al Padre. Jesús adoró al Padre y enseñó que debíamos adorar al Padre. Y nuestra alabanza en la iglesia deberíamos de dedicarle más esta adoración a nuestro Dios y Padre. Entonces, dice en segundo lugar, acá en el versículo 2, yo espero que con esta referencia pues tengamos nosotros también pues el cuidado, ¿verdad? En nuestro estudio, lo escudriñemos y veamos esto, ¿verdad? Que enseña aquí el apóstol Pablo inspirado por Dios nuestro, por el Espíritu de Dios. Entonces este Dios que está con nosotros pues nos cuida, nos protege, nos guarda. Y hay del que se meta contigo, hay del que se meta contigo porque se está metiendo con papá. Se los verá cara a cara con papá. En segundo lugar, otra palabra esperanza hermosa que dice Pablo, el que no escatimó, no escatimó. O sea, este Padre, este Dios nuestro, no escatimó ni a su propio Hijo. ¿De quién está hablando aquí? De nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Jesús, nuestro Señor Jesús. No lo escatimó, o sea, él pudo en un momento dado, después de haber planeado su salvación, mi salvación, el plan de salvación para todos sus escogidos, pues él pudo en un momento dado arrepentirse, ¿no? ¿Por qué no? O sea, finalmente Él no tenía por qué salvarnos, ¿no? Él lo hizo por amor y en su gracia y misericordia, pero no escatimó, o sea, su Hijo, el amor tan grande que el Padre tiene por Jesucristo, es un amor único, mi Hijo amado en quien tengo complacencia, no lo escatimó, o sea, él sabía que después de este sacrificio, como, como dicen Isaías 53, lean Isaías 53 y verán cómo Dios dice, bueno, después de que Jesús haya hecho todo este sacrificio y haya pasado por todos estos quebrantamientos y dolores, verá el fruto de su aflicción. Se imagina ver por toda la eternidad a tantos hombres y mujeres que fuimos salvados de la muerte eterna debido a que Él voluntariamente ofreció su vida para que a través de Él nosotros pudiéramos recibir la justificación y fuera posible que la ley divina que exigía la muerte eterna del alma, pudiéramos nosotros, al morir juntamente con Cristo, esta ley pudiera cobrarse la cuenta a través de este sacrificio en Cristo Jesús. Wow, tú dices, bueno, de veras, pues Jesús por toda la eternidad estará viendo con sus ojos este fruto, o sea, cuántas veces, no, ya desde ahorita, ¿verdad? Después de morir, antes de morir, Jesús dijo, vale la pena, y estuvo convencido, tan convencido, que él entregó su vida voluntariamente, sin reparo alguno, él pudo haber pedido
miriadas de ángeles o uno o dos ángeles poderosos que destruyeran en un 2x3 a sus enemigos, pero no. Él fue como oveja, ¿verdad? El matadero, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en tercer lugar nos dice aquí la palabra en versículo 33, otra palabra de esperanza que usa aquí el Señor, y dice entonces, nadie nos acusará. Yo leo que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, ya hemos sido justificados. ¿Cómo? Pues a través del juicio divino. El juez divino fue el que estableció esas leyes y él mismo, ¿verdad? Estuvo pendiente de que esa ley se cumpliera. No podíamos burlar la ley divina, de la ley de la muerte, de la que leímos en el versículo 1, 2 del capítulo 8, ¿verdad? Como el Espíritu de vida en Cristo nos libró de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Entonces, habiendo sido librados, habiendo sido llevado este juicio hasta el final, se cobró de tal manera la ley que la ley se dio cuenta que fuimos matados. La ley divina sabe quiénes morimos, ya que fuimos juzgados, fuimos matados por nuestro pecado juntamente con Cristo, y ellos vieron cómo la ley de Dios y los testigos y los ángeles y todo el tribunal divino, pues fueron testigos de que fuimos no solamente muertos con Cristo, sino también sepultados, ¿verdad? Y ya entonces fue satisfecha la ley, de manera que entonces, ¿quién nos puede juzgar? Como lo dice entonces el versículo 33, ¿verdad? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué nos hará en el día del juicio si el juez es Dios? Jesucristo nuestro Señor estará ahí como abogado, todos los ángeles de testigos, y todo hay una evidencia divina que afirma y que constata que nuestro juicio ya se llevó a cabo y que ya lo que tenía la ley contra cada uno de nosotros, los que fuimos predestinados, que fuimos llamados y que fuimos justificados y glorificados, pues nadie nos va a poder acusar. No hay nada que te pueda acusar. Ya lo dijo en el versículo 1 el apóstol Pablo, ninguna condenación hay, entonces, ¿quién te puede acusar si no haya condenación? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y el versículo siguiente, 34, es bastante semejante. ¿Quién es el que condenará? Usted sabe quién es el que va a estar sentado en el trono blanco en Apocalipsis en el día del juicio. ¿Quién es el que condenará? Dice el texto, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces no hay nadie que nos pueda acusar, no hay nadie que nos pueda condenar, nadie. Y esta palabra nadie, pues incluye al diablo, a sus potestades, pues a la gente más poderosa o que el día del juicio estén tratando de culpar a alguien que te conoció, pero si yo lo conocí, yo supe que él hizo esto, que hizo el otro, sí, pero lo que no supiste es que estaba ya lavado por la sangre del Cordero, que fue justificado en Cristo Jesús. ¿Ve? Y una siguiente palabra en el versículo 35 dice, ¿quién? Otra vez pregunta, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y aquí viene una serie de hechos que pudiera pensarse que pudiéramos a través de ellos pasar, porque
Tribulación, dijo Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces, la tribulación, cuando estás en tribulación, no te podrás separar del amor de Dios. Siempre el amor de Dios estará contigo en donde tú estés, en la tribulación, en una tormenta, en una crisis, en una epidemia, en una pandemia, ¿no? El amor de Dios está contigo, porque dice, nadie nos podrá separar. O sea, no puede llegar así y hacerte un lado, ¿verdad? El amor de Dios es algo que viene juntamente, pues, con todos nosotros, ¿no? Como dice aquí, si Dios es con nosotros, su amor es con nosotros, y nada nos puede separar de este amor de Dios. Por eso es que nadie en contra de nosotros, no hay nadie que nos pueda separar en la tribulación. Después dice Pablo, en la angustia. La angustia, tú en la angustia tienes que recordar estas palabras, que son palabras de esperanza, son palabras que fueron dadas para que en los momentos precisamente de tribulación, de angustia, pues nosotros, ¿verdad? Tengamos estos recursos disponibles a la mano, o sea, algo que tenga, que te defienda. Esta es parte de la armadura divina, esta es parte de lo que te permite estar firme a la hora de la tentación, en el día malo, ¿verdad? Esta es parte de la armadura que Dios proyectó, que Dios planeó para que nosotros pudiéramos estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Y también dice Pablo, la persecución, bueno, todavía estamos, gracias a Dios, los que vivimos en ciertas partes en México, porque en otras, pues, por muchos años la sangre de muchos misioneros que murieron en las sierras en nuestra patria, que fueron sacrificados a manos también de paganos, idólatras, y gente endemoniada que persiguió y que mató por mucho tiempo, ¿verdad? Misioneros que estuvieron en nuestro país, y no se diga de los misioneros pues, que están matando en los lugares musulmanes, en los lugares radicales, pues ahí, aunque están en tribulación, en angustia y son perseguidos, pero el amor de Dios y su compañía su esperanza en sus corazones de estos hombres y mujeres, pues los ha hecho enfrentar en la voluntad de Dios, ¿verdad? El plan que Dios tenía y que pues se llevó a cabo de esta manera. Entonces, enseguida dice Pablo también, no hay otra cosa que no nos podrá separar de Dios, el hambre. El hambre tampoco nos va a poder separar del amor de Dios. Recuerden Elías, en un tiempo de grande apostasía, cuando era buscado por Jezabel y Acab, los reyes más impíos, quizás de todo el periodo de reyes de Israel, pues buscaban a Elías para matarlo, ¿no? Y Dios lo llevó a un río que mientras todo Israel estaban en sequía, porque 3 años y medio después de que oró Elías, se cerraron los cielos y no llovió en 3 años y medio. Pero donde estaba Elías había un arroyo de agua cristalina y fresca, y que tenía ya la mano y podía beber toda el agua que quisiera. ¿Por qué? Porque el hambre que había en la tierra y la sed de una sequía de 3 años y medio nunca lograron separar a Elías del amor de Dios. El amor de Dios lo cuidó, le proveyó, le dio todas las cosas que él iba necesitando. Y también dice Pablo, tampoco hay otra cosa aquí que pueda separarnos del amor de Dios, que es la desnudez, ¿no? Pues en la falta de abrigo, de que cuántos muchachos que padecen porque fueron rechazados en sus hogares, fueron, este, pues, los padres al enterarse que se habían hecho cristianos, pues los abandonaron, o padres impíos paganos, ¿verdad? Dados al alcohol, a la drogadicción, pues al delitos, en una corrupción en su mente y corazones, pues dejaron desprovistos
a muchos muchachos o niños cristianos, pero nada de esto pudo separarlos del amor de Dios. Tenían este Padre, este Dios Padre que está siempre con nosotros, pues nada de esto nos ha logrado separar de este amor que nos ha acompañado desde el día que Dios, antes de la fundación del mundo, nos amó, este amor eterno que hemos tenido desde entonces y que en vida lo hemos nosotros experimentado y lo experimentaremos por toda la eternidad. Y entonces también dice, agrega Pablo, peligros. Ustedes ven la lista de todas las tribulaciones del apóstol Pablo, el apóstol de Dios a los gentiles, los peligros que tuvo, ¿verdad? De falsos hermanos, adentro, afuera, de donde él andaba, las persecuciones de los judíos, del sacerdocio, del Sanedrín, del imperio romano, que quisieron también, como el Señor Jesús, tantas veces matarlo, y el amor de Dios siempre estuvo con él. Y la espada, ¿no? Ninguna arma forjada, pues podrá prosperarse en nuestra contra. Y pues bueno, estas son también palabras de esperanza, cuando después de ver todas estas verdades maravillosas, aquí el versículo 36 dice el apóstol Pablo, porque en todas estas cosas somos más que vencedores. O sea, hay algo que es más, que está más todavía arriba de un campeón. Tú dices, bueno, pero el campeón está hasta arriba del pedestal, ¿no? Está el primer lugar y después está el segundo lugar y después está el tercer lugar. Pero este más que vencedores está arriba del primer lugar. O sea, tú estás acá porque nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Esta posición que tenemos en Cristo, nosotros no hicimos nada por ella. O sea, ¿qué cosa nos dio esta posición? El haber sido escogidos, predestinados y puestos antes de la fundación en Cristo Jesús. Efesios 1, 3 y 4. Entonces somos más que vencedores. Tú desde esta posición puedes ver pues que están abajo a los pies de Cristo, dice en Efesios, todos los gobernadores, las potestades de las tinieblas, todos están sometidos y sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Y esto, ¿verdad? Al estar nosotros puestos y colocados en Cristo, nos da esta posición que dice Pablo, nos lo recuerda de esta manera, pues él haciendo alusión a los Juegos Olímpicos romanos, griegos, que de aquella época se desarrollaban continuamente, pues él hace alusión, recuerden, dice, ustedes han visto cómo todos los atletas se abstienen de todo para conquistar una corona corruptible, pues esta corona, pues es una corona corruptible que finalmente después de haber hecho tanto sacrificio y dietas y ejercicio para lograr una corona de hojas de olivo en la cabeza y el aplauso y la admiración y la popularidad que recibieron. Después unos meses nadie se acordaba de él, nadie se acordaba de él. Y pues bueno, dice Pablo, pues nosotros somos más que vencedores porque esta victoria además es una victoria que ganamos a través de Jesucristo y en Cristo Jesús nosotros podremos vivir por toda la eternidad en esta posición privilegiada. Entonces, somos más que vencedores a través de aquel que nos... Y finalmente, Pablo está seguro de algo, y esta seguridad, cuando leímos también que de algo estoy, ¿verdad?, seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin, esta seguridad que aquí denota el apóstol Pablo, cuando aquí escribe, por lo cual estoy seguro, estoy seguro. Es la seguridad de un apóstol, no es la seguridad de un hombre, pues cualquiera, ¿no? Que pueda tener ciertas ideas firmes y conceptos y estar consciente de muchas cosas
que le dan seguridad, el tener dinero, tener cierta posición, tener amigos en el gobierno. Pero esta seguridad que tiene Pablo es una seguridad que le viene porque él en Cristo Jesús obtuvo todas sus promesas, todas las profecías del Antiguo Testamento que fueron dándole esta seguridad, la presencia de Dios en su vida, el sello de Dios en su ministerio, etc. De algo está seguro aquí el apóstol Pablo, que dice que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Dice el versículo 39, ni lo alto. O sea, vean cómo se esmera Pablo como para que vean cómo su seguridad incluye el contexto que tiene esta seguridad es de todo esto, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, el futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa de todas las que mencionó acá y acá, ¿qué cosa? Ninguna otra cosa creada. Fíjese cómo termina aquí en el capítulo 8 el apóstol Pablo. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en, ¿verdad? Otra vez la palabra en que aparece ahí, esa posición que tenemos todos los que hemos sido puestos desde antes de la fundación del mundo en Cristo nuestro Señor. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta por qué nosotros como creyentes debemos también de llegar a esta posición, de tener esta estabilidad emocional? Y en cualquiera de estas cosas, porque aquí luego dicen, ni ninguna otra cosa de las que están aquí mencionadas, que no fueron mencionadas, nada de esto nos puede separar del amor de Dios. ¿Verdad? Si tenemos el amor de Dios tan junto como que dice también en Romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Fíjese, no nada más fue puesto el amor de Dios, fue derramado el amor de Dios en nuestros corazones, como a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Y el Espíritu Santo dentro de ti, ¿verdad? Pues nos debe dar esta seguridad y debemos de meditar en esta posición maravillosa que tenemos debido, todo es por estos méritos que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermoso, entonces, llegamos entonces, hermanos, al final de este capítulo 8. Yo les bendigo y yo espero que el Señor les ayude a comprender y a estudiar más este capítulo. Son capítulos, como dice Pedro, hay cosas difíciles de entender, hay cosas difíciles de explicar, y de lo más difícil que he encontrado en teología hasta ahorita, ¿verdad? Es entender el capítulo 6 y 7 y 8 de la escritura de la epístola a los romanos. Difícil de entender y de explicar. Yo digo, bueno, Señor, si con mi explicación habrá muchos que se confundan, tú dales la luz y guíalos para que ellos estudiando tu palabra se les aclare mejor y que la luz de tu Espíritu Santo alumbre sus corazones y para que entendamos con la sabiduría que tú les des y la revelación, pues entendamos la escritura. Es una revelación la palabra de Dios. Si Dios no nos la revela, hermanos, pues el esfuerzo humano, la inteligencia y el razonamiento están muy lejos, ¿verdad?, de la mente de Dios. Así como la tierra está tan lejos de los cielos, ¿verdad?, en la noche y el día separados, pues así también el hombre con su
mente finita, su razonamiento, inteligencia, qué es nuestra preparación, nuestra capacidad, quién es suficiente en sí mismo para entender la mente de Dios. Solamente el Espíritu de Dios que mora en Dios, ¿verdad? Y conoce que la voluntad de Dios, este Espíritu, si no nos lo revela, pues no, nosotros no podríamos nunca entender la mente de Dios. Un abrazo, síganse cuidando, mis hermanos. Desde aquí, desde Querétaro, les mandamos nuestras bendiciones, les extrañamos y pronto nos vemos en el capítulo 9 del libro de Romanos. Bendiciones, mis hermanos. Bye.